Si quieres la paz, prepárate para la guerra. First of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody, and Spain didn't do it. ¿España está preparada en este momento como país para entrar en un conflicto de alta intensidad? Durante muchos años, pues los países europeos hemos infrainvertido en defensa. La seguridad es muy relevante. Solo cuando te falta es cuando la echas de menos. ¿Cuál es la mayor debilidad de nuestras Fuerzas Armadas en este momento? Te cuenta que las guerras largas no se ganan solo por tecnología, sino por la capacidad de producción de forma sostenida. Pero creo que sí que nos ha faltado tradicionalmente una estrategia industrial de defensa integrada. El nivel de dependencia que existe de Estados Unidos ahora mismo es altísimo. Es preocupante tener esta dependencia en algunas cosas de China y en muchas cosas de Estados Unidos y Israel. En general lo que se ha visto es que tener dependencia industrial de países que no comparten tus valores, pues te generan situaciones muy complicadas. ¿Qué supone, no, asumir que a partir de ahora las guerras van a ser guerras de drones? Es que los drones que se utilizan actualmente poco tienen que ver con lo que se utilizaban hace solo un año o dos, ¿no? Sí. Pero a mí me sorprende la capacidad que ha habido pues, para reaccionar. Y entonces ya no son ciclos de 10, 20 años, es que son 10, 20 meses. Y se están utilizando ya robots. Aquí hay un dilema ético muy importante. Tiene que ver más con quién toma la responsabilidad de las decisiones. Y esto no puede ser las toma una máquina. Bienvenidos al podcast La Bitácora. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial, a Julio Juan Prieto. Bienvenido, Julio Juan. Hola, ¿qué tal? Julio Juan es un directivo senior con más de 30 años de experiencia en transformación digital, ingeniería industrial y sobre todo en sectores como aeroespacial, defensa y telecomunicaciones. Actualmente es Senior Advisor en varias compañías donde está aportando su visión estratégica y criterio independiente a equipos directivos y a consejos de administración. Va a ser muy interesante hoy porque vamos a tener la suerte, en este momento que es tan especial, de poder hablar de la industria de la defensa. ¿Verdad, Julio Juan? Yo, si te parece, vamos a empezar hablando por el famoso tema del 2% del gasto del PIB, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese número mágico o objetivo que tiene el 2% de gasto de defensa y ese salto que nos pide Estados Unidos al 5% hacia 2035? ¿Y cómo podemos saber si ese esfuerzo en ese salto funciona de verdad? Bueno, muchas gracias, César. Estoy encantado de estar aquí. Pues mira, el 2% nació como un compromiso político dentro de lo que es el ámbito de la OTAN y no fue realmente una métrica de preparación militar. Claramente es una métrica presupuestaria. La verdadera medida de la defensa es la capacidad militar de la que dispones, esa capacidad que puedes desplegar, que puedes sostener. Y durante muchos años, pues los países europeos hemos infrainvertido en defensa. En España, durante mucho tiempo, dedicábamos el 0,7% del PIB en defensa. Y vamos, esto lo hemos aprovechado durante estos años, utilizando todos esos presupuestos para otros menesteres. Hace poco lo comentábamos, era lo que ahora se denomina el dividendo de la paz. Pero ahora Europa está redescubriendo algo que se le había olvidado durante los últimos, yo diría que 30, 35 años, y es que la seguridad es muy relevante. Solo cuando te falta es cuando la echas de menos. Y depende de la capacidad que tengamos para defendernos, pero también para defender nuestro modelo de sociedad. Aquí es donde la capacidad militar es relevante. Fíjate que decía un dicho chino que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y respecto a lo que es el 5%, bueno, pues es un debate que se produce en este contexto geopolítico que es muy diferente al que había hace, 4 años, antes de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania lo que nos transmitió es que hay guerras próximas, que hay tensiones entre países. Trump empieza a negarse a ser el único que financia la defensa de Europa, no quiere ser el valedor de los valores, valga la redundancia, occidentales. Y entonces, pero ese 5% no mide ese esfuerzo militar, no mide la capacidad de un país para sostener sus fuerzas armadas en el tiempo.
Y la situación actual refleja, yo diría, que tres cambios estructurales. Por un lado, refleja ese cambio que se ha producido en la geopolítica, esa competición que hay ahora entre las grandes potencias mundiales. Por otro lado, la constatación de que las guerras de alta intensidad pues consumen muchos recursos y los consumen a una velocidad enorme. Se ha demostrado en Ucrania, también en Gaza y infelizmente ahora se está demostrando en Irán. Y en tercero, también nos transmite la capacidad de reconstruir bueno, pues estas capacidades industriales y militares que hemos abandonado durante estos últimos 30 años. Fíjate que para mí la clave no es el porcentaje del PIB, sino si ese gasto realmente genera capacidad de defensa real o no. Y antes de subir al 5%, más nos valdría digerir el 2%, que tenemos que digerirlo, ¿no? Y hay que digerirlo en varios ámbitos, desde el punto de vista de gobernanza, pues el Ministerio de Defensa, la DGAN, etcétera. Por otro lado, en la capacidad que podemos tener para gestionar programas. Ahora hay más programas en curso que nunca y en los próximos años se realizarán nuevos programas. Y luego, por otro lado, que la industria realmente esté preparada para absorber esa inversión. Esto no va solo de adjudicar programas, va de adjudicar y ejecutarlos de forma eficiente. Por lo tanto, para mí la pregunta correcta no es cuánto gastas, si es el 2%, es el 5%. La pregunta es cuánto puedes desplegar, cuánto puedes sostener en el tiempo, cómo de rápido puedes reponerte de las pérdidas de material que puedas tener, etcétera. Bueno, tú acabas de hablar de los porcentajes. Si nosotros tuviéramos que fijar un cuadro de mando alternativo a esa cifra mágica que decía yo al principio, a ese porcentaje del PIB, ¿qué 5 métricas o 4, las que tú quieras, pondrías para medir la preparación real de un país en defensa? Pues fíjate, yo me diría, no sé, 4, 5 o incluso 6 cosas, ¿no? Yo creo que por un lado tenemos la disponibilidad operativa real, como comentaba antes. Es decir, qué porcentaje de los sistemas disponibles están realmente listos para ser desplegados, ¿no? No vale con tener sistemas. Los sistemas tienen que estar a disposición de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por otro lado, la capacidad de sostenimiento. Es decir, más o menos, pues sería cuántos días o meses puede sostener una operación de alta intensidad. Hay un tema muy relevante que es la industria. La industria está creada para la defensa y sería muy importante entender pues, el tiempo necesario para reponer pues, la munición, los vehículos, los sensores, los repuestos. Una cuarta podría ser la capacidad de despliegue. ¿Cuánto tardas en movilizar tus fuerzas más relevantes? O podríamos tener pues, como la integración de la tecnología y los ambientes digitales, la capacidad para conectar sensores, plataformas, mandos de red y toda la analítica asociada a los datos que generan, ¿no? Un porcentaje de capacidades clave bajo control nacional europeo. Eso es muy importante para la soberanía y ver en qué grado vamos reduciendo la dependencia que tenemos de otros países en componentes críticos. Sin soberanía industrial y tecnológica, la capacidad militar es retórica, eso es clarísimo. Y si estas 5 o 6 métricas mejoran, tanto el gasto en inversión, en defensa, pues podemos decir que estaría funcionando. Bueno, has estado hablando de la preparación de las Fuerzas Armadas. Si tuvieras que medir esta preparación real, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, ¿en qué Fuerzas Armadas españolas, ¿no?, en qué 3 aspectos tú te fijarías? Pues, bueno, de lo que he comentado lo resumiría, por un lado, en la disponibilidad operativa de los sistemas, no tanto cuántos tenemos, sino cuántos realmente podemos operar o desplegar mañana. Hablaba del sostenimiento, para mí es clarísimo que el sostenimiento es muy relevante, repuestos, mantenimiento, munición, la cadena logística y luego la interoperabilidad, la capacidad que tenemos para integrarnos con los aliados, especialmente con la OTAN y los países europeos, ¿no? Es que en los conflictos que hay actualmente en curso es fundamental la interoperabilidad y ya no se conciben plataformas aisladas, es imposible. Muy bien.
¿Tú crees que España o cualquier país de nuestro entorno, de Europa o de Occidente, puede mantener durante décadas, ¿no?, este esfuerzo constante, ¿no? Tú estabas diciendo antes que teníamos un 0,7, que en mi opinión eso era prácticamente lo que, como me decía un general hace poco, era pagar la nómina del ejército y luego la munición, ¿no?, de nuestros fusiles, ¿no? Y hemos pasado a un 2% y queremos en el futuro llegar a un 5%, pero este esfuerzo de pasar se puede mantener en el futuro durante décadas. ¿Tú crees que ese es un objetivo viable? Bueno, yo creo que al final los extremos nunca son buenos, entonces ni el 0,7 ni el 5, pero valores en torno al 2,5% sí que deberíamos mantenerlos. Deberíamos mantenerlos, aunque igual tendríamos que modular esa inversión. Y además yo creo que es importante, para poderlo mantener, es importante cumplir dos condiciones, ¿no? Por un lado, hay que tener una narrativa política muy clara sobre el riesgo estratégico que tenemos. En las sociedades democráticas en las que afortunadamente vivimos, solo se sostienen estos esfuerzos si se entienden el porqué de las cosas, ¿no? Y en segundo lugar, necesitamos una base industrial competitiva, no endogámica. O sea, el gasto de defensa tiene que ser competitivo y además tiene que ser tractor de innovación, tiene que generarnos empleo, nos tiene que dar autonomía tecnológica. En ese entorno el consenso es fácil. El reto, fíjate, no es tanto sostener el gasto, es convertirlo en un contrato socioindustrial. Y para mí el gran reto europeo es convertir la defensa en política industrial y tecnológica. O sea, si realmente la defensa se percibe por la sociedad como algo útil y que tiene un retorno en el mundo civil y que tiene impacto en la innovación, en el empleo cualificado, será muy bien absorbido. Yo creo que, fíjate, la defensa al final será sostenible en Europa cuando se deje de percibir como gasto y se entienda como inversión estratégica. ¿No? Cuando dejemos todos de hablar de gasto y veamos que realmente se trata de una inversión y hablemos todos de inversión, es cuando realmente creo que se podrá sostener. Muy bien. Bueno, si te parece, dejamos de momento el tema del gasto o de la inversión y vamos a hablar de las capacidades, ¿no?, que este es el término que utilizan mucho nuestros militares, las capacidades. ¿España está preparada en este momento como país para entrar en un conflicto de alta intensidad? No en un conflicto pequeño, y déjame hacer la broma, ¿no?, tipo Isla Perejil, no, sino un conflicto como los están ocurriendo ahora en el este de Europa o en el Golfo, en Irán, en Hormuz o tal, cualquier sitio. O sea, ¿está España preparada? ¿Tienen fuerzas armadas acordes a ese esfuerzo necesario? Bueno, yo definitivamente creo que no. Creo que no solo España, yo creo que en No. general Europa no está preparada para un conflicto largo, de alta intensidad, como son los actuales. Date cuenta que durante décadas los ejércitos se optimizaron para misiones expedicionarias o para operaciones de estabilización y fuerzas, o como decías, conflictos relativamente pequeños. Y esto, la guerra de Ucrania nos lo ha demostrado, que en los conflictos modernos pues requieres masa, requieres resiliencia industrial, capacidad de reposición. Si es que nuestra industria de defensa está bajo mínimos. Y desde el punto de vista tecnológico tenemos muchísimo que andar en Europa. El gap que tenemos con otros países es enorme, con lo que eso supone de falta de autonomía y de soberanía. Y yo creo que ese es el verdadero desafío, estar preparados mientras aumentamos nuestra autonomía en clave de soberanía y vamos identificando muy bien cuáles son esos elementos clave que la falta de autonomía no condiciona nuestra soberanía, porque tener autonomía total va a ser imposible. Sobre eso te quería hacer una pregunta, porque tú has dicho que ningún país europeo, ¿no? Entonces, ¿quién estaría preparado en este momento? Solamente Estados Unidos y China, entonces, ¿no? Bueno, no conozco tanto países como China, pero vemos lo que Rusia está sufriendo. Exacto, en un conflicto como el de Ucrania, que nadie nos hacía pensar cuando se produjo la invasión que íbamos a estar 4 años con este conflicto. Sí. Y por supuesto, pues la gran potencia mundial occidental es Estados Unidos. Claro.
Seguimos hablando un poco de, bueno, de las capacidades, ¿no? ¿Cuál es nuestro punto? O sea, en el caso de España, ¿no? En concreto, que entiendo por lo que has comentado en la pregunta anterior, ¿no? Que pasaría también con el resto de países europeos. ¿Cuál es la mayor debilidad de nuestras Fuerzas Armadas en este momento, 2026? Porque yo creo que probablemente la profundidad industrial y logística, y ahí tenemos una dependencia del exterior en cadenas de suministro críticas, electrónica, componentes, software, o sea, cloud, inteligencia artificial, semiconductores. Nosotros tenemos capacidades militares tecnológicamente muy avanzadas, pero como casi todos los países de nuestro entorno, todos los países europeos tenemos muchísimas limitaciones en capacidad de reposición, en volumen de munición que teníamos en nuestros hangares y la escalabilidad de nuestra industria en periodos de crisis. Y como decía antes, no tenemos autonomía en elementos claves. Te cuenta que las guerras largas no se ganan solo por tecnología, sino por la capacidad de producción de forma sostenida. Otro tema ya es la autonomía estratégica, ¿eh? Y ya cuando queremos hablar de soberanía, pues ahí prefiero casi ni entrar. Estabas hablando de nuestras capacidades. Si mañana tenemos una crisis grave de tipo bélico, ¿cuál sería nuestra capacidad militar mejor, más óptima, y que respondería mejor ante un conflicto? ¿Y cuál crees que sería la peor, todo lo contrario? Bueno, yo creo que hay personas bastante más cualificadas que yo para responder esta pregunta. Pero mira, desde mi punto de vista, yo creo que tenemos fortalezas muy claras, ¿no? Yo creo que nuestra capacidad naval es best in class, a pesar de que no tenemos un gran portaaviones, Así pero no, tenemos no, submarinos, sí. tenemos fragatas, corbetas, capacidad industrial. Nuestras comunicaciones satelitales, estamos entre los mejores 5 o 6 mejores países del mundo. También nuestras capacidades de observación de la Tierra. Hemos participado en muchísimas misiones. Más de 4.000 soldados españoles están desplegados en decenas de misiones a lo largo del mundo y además misiones con un porcentaje de éxito muy alto, ¿no? Y además realizamos bastantes operaciones conjuntas con nuestros aliados. O sea, realmente nuestras Fuerzas Armadas son muy estimadas en todas aquellas maniobras conjuntas que realizan con los aliados, ¿no? Yo, fíjate, es que la Armada Española es probablemente uno de los instrumentos militares más sólidos del país, ¿no? La Armada. Sí. Sí. Bien, antes estabas hablando de la interoperabilidad, ¿no? Que es esa capacidad que tienen nuestras Fuerzas Armadas, nuestro ejército, nuestra Armada, en operar de forma conjunta con otras Fuerzas Armadas de otros países, ¿no? Pero claro, tenemos que tener un equilibrio entre esa forma de trabajar de forma conjunta y luego tener pues, una soberanía operativa nacional que nos permita, llegado el caso, aunque es verdad que estamos en una organización superior como es la OTAN, pero luego, llegado el caso, a lo mejor, como nos puede pasar en alguna ocasión, tenemos que operar de forma individual. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio entre los dos, ¿no? Una pregunta, me imagino que Sí, los militares se la fíjate. plantearán en ocasiones, ¿no? Sí, Bueno, nuestros responsables políticos también. Estoy convencido y además, fíjate que cuando hablaba de interoperabilidad, hablaba de interoperabilidad en dos ejes diferentes. Entre las Fuerzas Armadas españolas, entre los diferentes ejércitos, pero también interoperabilidad con nuestros aliados. Yo creo que el equilibrio correcto aquí es la interoperabilidad absoluta, total, pero dependencia mínima. Es decir, este concepto de puedo trabajar aislado, pero cuando se necesita me integro con los demás, ¿no? No hay duda de que España y sus aliados necesitan operar plenamente integrados. Y es súper importante mantener el control sobre las capacidades críticas. Hablamos de comunicaciones seguras, que está en la base de la interoperabilidad. Hablamos de los sensores estratégicos, de actividades de inteligencia, de reconocimiento, de vigilancia. Hablamos de los sistemas de mando y control. Hablamos del mundo del software, la nube de combate, la inteligencia artificial. Sin eso, la soberanía operativa es tremendamente limitada, porque en cualquier momento, bueno, pues cualquier país te puede, de los que dependas si estés en conflicto, te puede cortar, o alguno de los aliados de ese país,
te puede cortar el suministro de estos elementos y entonces ya se acabó la interoperabilidad, ¿no? Es una cosa, Y fíjate, sí, de forma, un tema complementario, perdona César, pero cuanto mayor autonomía tengamos, tanto en armamento, en mantenimiento, incluyendo lo que son los repuestos, que al final eso marca la disponibilidad de los equipos, pues muchísimo mejor. O sea, al final la soberanía, que hablamos muchísimo de soberanía industrial, en el ámbito de defensa, también en otros ámbitos, pues la soberanía vendrá definida por la capacidad que tengamos para ser, digamos, autoridad de diseño de cuantos más equipos o sistemas mejor. Porque, fíjate, la verdadera soberanía no es fabricar o ensamblar. La verdadera soberanía es diseñar, integrar y tener capacidad para evolucionar los sistemas. El otro día, a raíz de esto, me acabo de acordar una entrevista, a lo mejor lo leíste, ¿no? Con el presidente de Airbus a nivel mundial. No sé el nombre, creo que era un francés, ¿no? No sé si es. Y ¿no? Jim Fori, Sí, exacto, sí, este es. Entonces la entrevista, el titular que sacaba el periodista era de Europa tardará 10 años en conseguir esto que acabas de comentar, ¿no? La soberanía en defensa, ¿no? ¿Tú crees que se tardará 10 años? O esto es una pregunta. ya sé que no te estoy pidiendo la bola de cristal, pero ¿tú crees que ese es un objetivo viable, lo que dice el presidente de Airbus? Yo me costaría mucho cuantificarlo en años, pero desde luego es en medio y largo plazo. Lo que no es en el corto plazo. Es imposible. Seguro. Eso en este es en momento, el medio y largo plazo. Menos de 5 años, Europa no es Y dependerá autónoma. de los tipos de tecnologías, de las inversiones que se realicen, el grado de profundidad en el que se quiera tener esa autonomía y esa soberanía. Es que incluso equipos en los cuales nos creemos muy soberanos, porque hemos hecho todo el diseño, hemos hecho la fabricación, somos autoridad de diseño, se ensamblan en nuestros países. Cuando empiezas a analizarlo, pues dependemos del procesadores 386, claro. 486, Sí. del Windows 2000, dependemos de semiconductores que se hacen en otros países, etc. Entonces, la autonomía absoluta será prácticamente imposible. A partir de ahí, pues son diferentes escalas, ¿no? Sí. Te voy a hacer una pregunta un poco, no sé, yo creo que es complicada la respuesta, pero dímelo tú. Si tuviéramos que medir un porcentaje de autonomía en este momento... No tengo. Pero dirías menos del 20%, o sea, el Estamos resto suspenso. Estamos suspensos. Estamos suspensos. O sea, España ahora no podría entrar en un conflicto si no depende de tecnología extranjera. De larga intensidad. Digo, cuando digo extranjera, de fuera de Europa, ¿no? Sí, de larga intensidad. O sea, pero lo estamos viendo en Ucrania. Es decir, que no hay que llevarlo. Lo que ocurre en Ucrania es un reflejo de lo que ocurriría en prácticamente cualquier país de Europa. Temas relacionados con el escudo, temas relacionados con la munición. O sea, hay como muchos elementos donde no tenemos autonomía. Temas relacionados con inteligencia, temas relacionados con comunicaciones. Yo creo que es Voz Populi el apoyo que Starlink está dando a Ucrania. Sí, la empresa, ¿no?, de Elon Musk. Efectivamente. Claro. Entonces, digamos que si analizáramos cada uno de los aspectos, es lo que realmente yo creo que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas, analizando lo que necesitan y, bueno, pues dentro de esas necesidades, intentando que la industria desarrolle programas con un time to market lo más corto posible para poder proveer las capacidades que necesitan. No, perdón, antes de pasar a la pregunta, porque precisamente ahora hablando de Ucrania quería preguntarte una cuestión, pero claro, por lo que estás diciendo, y ser un caso europeo donde la dependencia hacia afuera es brutal, prácticamente Ucrania es, por así decirlo, subcontratado, por así decirlo, de tecnología americana, israelí, o sea, ajena totalmente a Europa, y que sin esa tecnología sería prácticamente imposible que pudieran enfrentarse al ejército ruso, ¿no? Bueno. Vamos, claramente son algunas de las lecciones aprendidas en la guerra de Ucrania, sí, que hay muchísimas, pero el nivel de dependencia que existe de Estados Unidos ahora mismo es
altísimo. Altísimo. Pero podríamos decir más de un 80 o un 90%. Así, perdona, es más que nada para que ya sé que no te quieres mojar. No, pero es el Sí. segmento alto. Yo diría que Segmento sí, alto. que más próximo. Más de 3/4 partes es dependencia de Estados Unidos. O sea, Ucrania por sí sola sería incapaz de enfrentarse a Rusia si no es por, Yo creo que por el durante apoyo. estos 4 años sí que han desarrollado una industria Ellos mismos, en diferentes nichos que desde el punto de vista tecnológico han sido bastante resilientes. No se nos olvide que hay en todo este tipo de conflictos, elementos como la ciberseguridad tienen una importancia altísima y Ucrania ha sido muy resiliente a todo ese tipo de ataques que pueden tener, ¿no? También nos ha sorprendido pues, que después de unos inicios donde los aviones, helicópteros parecían relevantes, pues ahora han desaparecido totalmente del teatro de operaciones y ahora pues Son tenemos los drones, claro. ¿no? Y luego pues la evolución que se ha producido tanto en el dron como en el antidrón, ¿no? Yeah, exacto. Y ahí yo creo que, hace poco leíamos noticias de que el gobierno ucraniano ofrecía a Estados Unidos e Israel sus conocimientos en temas de antidrones para ser utilizados de su propia experiencia. en el Golfo Pérsico. Fíjate, curioso, ¿verdad? No, ahí, claro, yo entiendo que ahora toda la industria de defensa a nivel mundial pues está viendo, pues llevamos 4 años Ucrania, como acabas de decir, ahora acaba de empezar el conflicto en Irán, que no está claro cuánto va a durar, pero esto está siendo como un laboratorio, un campo de pruebas, ¿no? Para la industria, ¿no? Que es un poco estamos aprendiendo, los propios ucranianos están aprendiendo, desgraciadamente, porque todos los conflictos son horribles, pero al final, bueno, sea cual sea la causa y sea cual sea el final, pues es una forma de aprendizaje, ¿no? Desgraciadamente o afortunadamente, según lo queramos mirar, ¿no? ¿Qué lecciones, como dicen los ingleses, ¿no? Los anglosajones, el takeaway, qué se está llevando la industria de defensa de lecciones aprendidas en el conflicto de Ucrania? Mira, yo te diría que hay varias. Está siendo un área de aprendizaje para los ejércitos, en primer lugar. Por otro lado, también, evidentemente, como decías tú, para la industria, pero también está siendo un entorno o está sirviendo de concienciación a los europeos, a los ciudadanos europeos. Nos está sirviendo para concienciarnos de la importancia que tiene la seguridad, ¿no? Esto es un poco casi como las pirámides de Maslow. Sí. Cada vez que estás en un nivel de la pirámide se te olvida de lo relevante que es lo anterior porque lo tienes, pero el día que te falta, pues te das cuenta que la prioridad baja al escalón inferior, ¿no? Todos ambicionamos estar en el escalón superior, pero cuando te falta el de abajo, rápidamente tu prioridad pasa a ser el inferior, ¿no? Y luego aprendizajes, pues es que tiene muchos, ¿no? Uno es, lo comentaba antes, la importancia de la industria. Es que la industria es la que decide la duración de la guerra. Al principio los ejércitos la sostienen, ¿no? Tu capacidad para movilizarte rápidamente, pero una vez que de ese primer impulso, el sostenimiento, la duración, viene definido por la capacidad industrial que tengas para reponer, para mantener, para seguir generando munición, etc., ¿no? Luego hay otro tema muy importante que se había olvidado, y es que el volumen sigue importando, ¿no? El volumen, bueno, lo estamos viendo en que las medidas antiaéreas ya no son de volumen, vienen cientos y cientos de misiles, cientos y cientos de drones, con lo cual tus medidas antiaéreas tienen que ser de cientos y cientos en su caso, de drones o de misiles, ¿no? Luego hay otro tema y es, ¿cómo lo llamaría? Pues que los drones democratizan el campo el teatro de operaciones, ¿no? Porque son productos relativamente baratos, fáciles de fabricar, en general con un nivel de sofisticación relativamente bajo, sofisticación más basada en el ingenio que en la tecnología. Bueno, porque están siendo muy eficaces, además, ¿no? No, están siendo eficaces, se van modificando. Es súper ingenioso la forma que tuvieron de contrarrestar las medidas de guerra electrónica con los carretes de fibra óptica, carretes de 30 o 40 kilómetros de fibra óptica para que los drones fueran, digamos, autodirigidos, ¿no? Y no fueran digamos,
teledirigidos, ¿no? Teledirigidos, sí. Y luego, pues también lo importante que es la guerra electrónica, ¿no? Hemos escuchado varias veces amenazas del propio Trump de cortar toda la inteligencia que les dan o que tienen a través de Starlink, que lo mencionamos antes, ¿no? Y cómo se integra esa inteligencia en la tecnología civil, en este caso en los drones, pero no solo, ¿no? Y no sé, yo creo que... Bueno, hay una que creo que es muy importante y es que en la guerra moderna evoluciona rapidísimo. Por eso es clave tener esta industria que sea capaz de adaptarse rápidamente a los nuevos requisitos. Lo he comentado antes con los drones, ¿no? O sea, la industria tiene que ser capaz de rediseñar los sistemas en un plazo tremendamente corto, bueno, pues entendiendo lo que estaba generando el enemigo, ¿no? O sea, estas guerras modernas no se ganan solo con la tecnología, ¿eh? Vuelvo a insistir que la industria es muy, muy, muy importante. O sea, en un conflicto largo, la ventaja no la da quien tiene las mejores armas, sino quien puede producir más rápido. Insisto. De las cosas que has comentado, perdona que te quería preguntar alguna. Mira, has hablado, lo primero, y yo creo que es muy importante, el tema de la cultura de la defensa. Es decir, el ciudadano europeo ahora está mucho, mucho más sensibilizado. Pero a veces un ciudadano que ha sufrido una posguerra mundial y que tiene una sensibilidad antibelicista muy grande, ¿no? Entonces, dame tu opinión sobre esto. ¿Cómo se puede hacer para efectivamente que haya una mentalidad ciudadana de que es necesaria la industria de la defensa para estar preparados para un conflicto como el de Ucrania, pero a la vez pues hay un rechazo, lógicamente, a entrar en guerra, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, es que yo soy súper partidario del no a la guerra. A nadie nos gusta tener un conflicto. Yo creo que donde podemos diverger, puede haber divergencia de opiniones, es en la forma de declinar ese no a la guerra. Yo hacía mención anteriormente a este dicho chino de si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Sé que también en latín hay una expresión similar, es que las guerras han existido a lo largo de la historia constantemente e infelizmente, ¿no? Sí. Entonces, de lo que se trata es de ver cómo se crea una estructura para cuando, digamos, la geopolítica no es capaz de mantener esos equilibrios, bueno, pues por la vía de la intimidación se mantienen los equilibrios. A nadie nos gusta ya nos gustaría que no tuviéramos que invertir en policía, pero a todos nos gusta que las policías patrullen nuestras calles para estar más seguros. A todos nos gustaría, claro, pues eso, no tener que gastarnos dinero en alarmas o en guardias de seguridad, pero infelizmente pues lo necesitamos y nos transmiten tranquilidad, ¿no? Exacto. Luego, otra cosa que has dicho, estabas hablando y me pareció muy interesante el tema del volumen, ¿no? O sea, y yo el otro día, pues hace muy poco tiempo, ¿no? Se ha iniciado la guerra de Estados Unidos contra Irán y claro, la respuesta de Irán fue muy intensa en los primeros días, pero el número de misiles que han ido utilizando han ido bajando, porque es lo que exactamente has dicho tú. Es decir, que efectivamente no tienen reposición. Entonces, ha empezado muy fuerte y ya las noticias de ataques de Irán a otros países de la zona, sobre todo del estrecho de Hormuz y Israel, etcétera, pues había bajado, ¿no? Y eso, bueno, simplemente lo digo como apunte, no sé si quieres comentar algo de esto, pero efectivamente que estamos viendo como cuando un país no tiene no tienen los almacenes en sus silos, ¿no? Pues más armas para seguir atacando, se las gasta todas y se acabó. Claro, ya está. Entonces, yo creo que Estados Unidos contaba con eso para decir, bueno, ya se están acabado, ahora... Claro, probablemente conocían aproximadamente el número de misiles que tenían por rango de alcance. Claro. Probablemente sabían dónde estaban las fábricas que eran capaces de producir esos misiles y también las zonas de lanzamiento. Por otro lado, el enemigo también presuponía que se iba a saber eso y ha buscado sus formas a través de túneles, a través de elementos móviles, etcétera. Bueno, pues para estar preparado. Lo que acaba siendo el teatro de operaciones, ¿no? Muy bien. Cambiamos otra vez de tema y ahora volvemos ya a un marco más nacional de la industria de defensa española, ¿no? Si tuvieras que hacer un dibujo, ¿no? Un mapa, ¿no? industrial, ¿no? De cómo es la defensa española, ¿no? Sobre todo con los grandes actores, ¿no? Porque
poco por mi escasa experiencia en este tema, veo que en todos los países europeos de nuestro entorno, también a nivel nacional, pues ahí son lo que creo que se llama, no sé si es correcto, los campeones, ¿no?, de la defensa, que son esas 3, 4, 5 grandes empresas que son alrededor de las cuales pivota todo. ¿Me podrías explicar un poco cómo está la cosa en España? Bueno, yo, fíjate, voy a empezar con un matiz, ¿no? Es que no me gusta la palabra campeones nacionales, ¿no? Pero se utiliza, ¿no? Se utiliza, Sí, ¿no? de vez en cuando se utiliza, cada vez menos, ¿no? Yo creo que lo que a mí me gusta más son, bueno, pues diferentes ecosistemas donde realmente hay una compañía que actúa como tractora o bien orquestadora del ecosistema, ¿no? Y yo creo que en España pues tenemos varias compañías, quizá pues con mayor nivel de decisión local o menor, pero tenemos varias compañías y además estructuradas por cada una de las áreas relevantes, ¿no? Yo creo que tenemos un ecosistema bastante equilibrado y en ese ecosistema pues varias de estas compañías pues actúan como tractoras, ¿no? Yo creo que un ejemplo muy claro es Airbus, tanto en la parte aeronáutica como en la espacial, como también en defensa, en transporte aéreo, ¿no? Con todo un conjunto de subcontratistas, más de 3.000, 4.000 subcontratistas, ¿no? Por otro lado, en la parte marítima tenemos Navantia, que es una referencia en construcción naval. Es de las pocas empresas mundiales que tienen capacidades para certificar un submarino, ¿no? Y una compañía que ha exportado sus fragatas A muchos etcétera, ejércitos fuera del español. Eso es. Luego tenemos Indra, que es una compañía que habitualmente estaba más en los ámbitos de la sensórica, de los radares, del mando y control, y que, bueno, pues que durante los últimos meses pues aparece como esa compañía de referencia en el ámbito de tierra, en el ámbito de las comunicaciones satelitales, en el ámbito de la munición. Bueno, pues está en construcción el que sea una compañía tractora. Teníamos también a Santa Bárbara, ¿no?, de referencia sobre todo en el ámbito de los vehículos terrestres, y una compañía de referencia para el ejército de tierra. Y luego en el ámbito satelital pues tenemos una compañía que es un ejemplo de participación público-privada, como es Hisdesat, propietaria de otra compañía también satelital, como es Hisdesat, y que en el mundo de las comunicaciones satelitales y en el mundo de la observación de la Tierra pues son referentes y dan servicio pues a muchos países en el mundo, ¿no? Entonces, y mira, no quería olvidar una que es bastante relevante en este entorno, pues que es Telefónica. O sea, las comunicaciones son críticas para la interoperabilidad. Ejércitos que no se pueden comunicar entre ellos o brigadas. Entonces, Telefónica provee ciberseguridad, infraestructura tecnológica, etc. Y tenemos también bastantes compañías tier 2, referencias. Pero estas que has comentado, que acabas de decir, pueden suponer más de la mitad del presupuesto de defensa de las Fuerzas Armadas españolas. Españolas. Más, vamos a ver. Estas compañías, me atrevería a decir que más de 3/4 del presupuesto se canaliza a través de las compañías. Que luego ya está, efectivamente, se puede subcontratar a otras. Que Airbus tenía 3.000, 4.000 proveedores. Indra está creando el ecosistema industrial en cada una de las áreas, ¿no? Telefónica tiene un conjunto de colaboradores y de subcontratistas que trabajan con ellas, ¿no? Y algunas de estas tier 2 pues trabajan con estas compañías tractoras, pero también son referentes mundiales. Por ejemplo, tenemos ITP Aéreo en el mundo de los motores, ¿no? Tanto civiles como militares. Tenemos una compañía como GMV, referencia en el mundo del espacio, de la navegación, del software crítico, ¿no? Tenemos una compañía como OSIA Tecnobit, ¿no?, en el ámbito de la criptología, en el ámbito de la optometría, etcétera. Tenemos una compañía como Sener. Me fastidiaría olvidarme alguna, sí. Y le pido disculpas si alguna compañía me he olvidado, pero creo que tenemos un ecosistema equilibrado, todavía demasiado fragmentado, que igual deberían mirar más. Bueno, primero se deberían consolidar a nivel país para rápidamente dar el salto para no participar, sino liderar programas internacionales, ¿no? Y que está en construcción. Acabas de hablar de la fragmentación.
y te ha parecido, acabas de decirlo, que estaba demasiado fragmentado. Y has dicho que debería consolidarse. O sea, ¿estaríamos hablando de fusiones, de compras? Seguro, sí. O sea, conviene, con tu opinión de experto, ¿conviene al sector de la defensa que se agrupe más en torno Definitivamente la respuesta es sí. a estos, perdona, mal llamados campeones? Bueno, no sé si es alrededor de estos empresas tractoras, que es como me gusta Tractoras. llamarlas, Mejor tractor que campeón. Vale. o bien alrededor de los tier 2. O sea, nosotros tenemos un ecosistema que tecnológicamente es sólido, evidentemente con carencias en ámbitos pues, como el cloud, como la inteligencia artificial, más en el mundo software, pero bueno, en general tecnológicamente podemos decir que es sólido, pero que está tremendamente fragmentado. Y también tenemos un problema de escala. O sea, cuando vas a jugar, esto es un poco como en el mundo del fútbol. Claro. Alguna vez alguno de estos equipos más modestos pues puede aparecer en la lista de los top 4 o top 8, ¿no? Pero realmente los que tienen más escala, los que tienen más tamaño y tienen más capacidad presupuestaria siempre aparecen liderando, ¿no? Vale. Entonces, si queremos liderar, pues necesitamos aumentar escala, porque cuando nos cogemos las top 100 compañías del mundo en el ámbito de defensa, pues españolas aparecen 2, Y ya está. Indra y Navantia, y aparecen más cerca del 100 que del 80. No, que del 80. Felizmente del 100 que del 80, ¿no? Y perdona, una última pregunta antes de seguir, porque esto es interesantísimo. ¿Merecería la pena fusionarse con empresas extranjeras? ¿O en este tema es crítico que sean empresas con DNI español? Bueno, mira, es evidente que cuando hablamos de autonomía y soberanía, pues hay elementos que son muy relevantes. Y esos elementos no tienen que ver con la propiedad de las compañías. Hoy en día, tal y como es el mercado de capitales, pues siempre aparecen fondos de inversión, probablemente no españoles o capital no europeo, etcétera, ¿no? Tiene mucho que ver pues, con elementos como dónde están los headquarters, dónde está la autoridad de diseño, quién tiene la decisión final en un momento determinado. O sea, y luego, desde el punto de vista de fusiones a nivel europeo, pues probablemente sí. Yo creo que sin ser perfecto, siempre se habló de Airbus como un buen ejemplo de compañía paneuropea, formada por 3 compañías que ellas de forma aislada pues no competían con los grandes americanos, y que las 3 juntas pues unos años después pues compiten de tú a tú, incluso yendo por delante en algunos de los segmentos, ¿no? Y entonces definitivamente hace falta tamaño para poder liderar los grandes programas, ¿no? Sí. Y los vemos en muchos ámbitos, porque si hablamos de que el mercado español en el ámbito de la defensa es fragmentado, yo diría que el mercado europeo en muchísimos ambientes tecnológicos es tremendamente fragmentado. Claro. Pero el caso este de Airbus a mí me encanta porque realmente es un caso de éxito, ¿no? De cómo más de 2 países, España con una participación menor, eso es lógico, pero sobre todo Francia y Alemania, han podido crear, y permíteme la expresión, un monstruo en el buen sentido, tanto en el ámbito de la ingeniería civil, la aviación comercial, como en el ámbito de la defensa, de aviones militares. Pues un ejemplo de éxito de cómo 2 o 3 países, ¿no? Incluyendo España, pero a una escala menor, han podido trabajar de forma conjunta y crear una gran consorcio o una gran empresa que ha tenido ese caso de éxito, ¿no? No sé si este ejemplo es extrapolable a estos que estabas diciendo. Es decir, bueno, podríamos encontrar otros ámbitos en los cuales las pequeñas aportaciones que pueden hacer estos países. Sí, mira, yo antes cuando hablábamos de las compañías tractoras, pues se me olvidó una como MBDA en el mundo de los misiles, ¿no? Como consorcio británico, francés e italiano. Hay un poco alemán, pero no estábamos como España, ¿no? No teníamos ninguna empresa relevante española representando nuestros intereses. Hay una operación en marcha denominada Bromo para crear un gigante en el mundo satelital, ¿no? Donde que tendrían está Airbus, Vale. Thales,
Alenia, la división de espacio, y Leonardo, ¿no? Y ahí, bueno, pues el representante español en este consorcio es Airbus, que, bueno, pues probablemente representa a demasiados países Es claro. y España no es solo no es el España. principal. Entonces sí, pero hay que llegar a ese equilibrio de autonomía, soberanía y compañía paneuropea, ¿no? Claro, Y ahí, bueno, pues es donde donde encallan las discusiones. claro. Bueno, vamos a Tenemos seguir. un ejemplo con el programa EFCAS, ¿no? Claro, Donde exacto. las discusiones que ahí está. entre Sí, que está- principalmente Francia y Alemania, pues Claro. todo parece indicar que es un programa que le va a costar mucho. Sí, seguir sí, adelante. sí, 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 sí. Sí, es interesante el caso de EFCA, sí, la verdad es que sí. Siguiendo un poco con la historia de los últimos años, ¿no? de empresas que trabajan para el sector de la defensa en España, y hay titulares que se repiten, ¿no? Que es las famosas retrasos, ¿no? En las entregas, ¿no? Y en los plazos. Parece como que siempre es una cantinela, ¿no? Que bueno, pues tal producto, tal carro de combate, etcétera, ¿no? No sé si creo que es el 8x8. O sea, hay una serie de casos que han estado en los medios de comunicación de que ha habido retrasos o que ha habido problemas de que, la expectativa del usuario, en este caso las Fuerzas Armadas, pues no se ajustaba lo que luego se le había entregado, ¿no? Esto era un poco lo que sale en los medios, ¿no? Que no sé si es correcto y tal. Tú, esto, primero, si se ha producido, y si se ha producido, ¿por qué se ha producido? Yo, fíjate, casi te haría una pregunta que con una pregunta te vas a responder a lo que has comentado, que es Pues hazlo así. si conoces algún gran programa militar que no se haya desviado en plazo y presupuesto. Yo creo que ninguno, ¿no? Porque, Da lo mismo que hablemos de submarinos, claro. que hablemos de aviones tipo A400M, se nos ha olvidado el Eurofighter, que hablemos de tierra en el 8x8 o que Claro. hablemos de Siempre se satélites, desvían. ¿no? Es decir, Sí. vamos a ver, y no se desvían porque las personas que realizan la planificación del programa ya cuenten con esa desviación al principio. Al principio es que son programas tremendamente complejos. Muy complicados, claro. Son tremendamente complejos. Que duran pues mucho tiempo, demasiado. Ya nos gustaría que durasen menos tiempo. Y durante todo ese tiempo, pues hay muchísimas vicisitudes, tanto desde el punto de vista de cambios de requerimientos de los clientes, tanto desde el punto de vista de cambios en la industria que tiene que proveer ese tipo de servicios, cambios tecnológicos que afectan a determinado tipo de cosas, Claro. disrupciones, errores en la definición de los requerimientos o de los requisitos y errores a la hora de ejecutarlo. Entonces, todo ese tipo de cosas en estos programas tan complejos hacen que sea muy complicado la gestión. Ahí hay elementos que últimamente en algunas conversaciones que hemos tenido con actores importantes en el sector, pues se habla cada vez más de procesos de co-creación y procesos casi agile, ¿no? Casi de no esperar hasta que se tienen todos los requerimientos para ejecutar el producto en metodologías secuenciales, sino que sea todo muchísimo más iterativo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esa es la línea a seguir, ¿no? Pero sí, es cierto que los programas tienen una mala fama, que se la han ganado y que tiene que ver con desviación en todos los parámetros que te puedes imaginar, que habitualmente son en tiempo de entrega y por lo tanto en coste, y eso a veces provoca que incluso en las necesidades de usuario, porque cuando el programa se alarga en su ejecución, pues a veces cambian más las necesidades de los usuarios finales. Aquí yo comparto contigo una reflexión que me estaba veniendo según te estaba escuchando. Y sí, claro, ahora se pueden estar definiendo, o sea, a veces, no sé, tú conoces muy bien el mundo aeroespacial, ¿no? Desde que se diseña un avión hasta que se utiliza, puede pasar 10 o 15 años fácilmente, ¿no? Pues eso entiendo que en el ámbito de la defensa pasa lo mismo. Pero claro, luego, con lo que avanza la tecnología, claro, si hoy definimos los requerimientos y claro, cuando ya se quiere empezar a producir, las necesidades han cambiado, pero exponencialmente. Entonces, es imposible estar a la última porque ya el producto que el día que lo vas a utilizar ya sale viejo. Entonces ya está obsoleto, ¿no? Entonces es un carro de combate que dices, no, es que lo diseñé hace 5 años y ya en un lustro
es una eternidad hoy en día, ¿no? En tecnología, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu reflexión sobre esto? Vamos, yo te lo Bueno, la comparto porque me parece... Es un tema complejo. Que aplica todo, pero en el mundo de la defensa igual, ¿no? Totalmente cierto. Hablaba bueno, pues de esos sistemas que todavía van con procesadores 386, 486. Todavía, de los muchos de de los hace 20 jóvenes años, que nos sí. escuchen No igual no saben saben de qué época, pero... son esos procesadores, Sí, sí, ¿no? sí. O con Windows 2000. En serio, ¿no? ostras, Porque, no. claro, estos sistemas tan sumamente complejos, realizar luego cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de upgrade, no es evidente, ¿no? Sí, Entonces, la solución no es sencilla y la industria hace un esfuerzo por ser extremadamente innovadora en el proceso de diseño. Por eso se toman una serie de riesgos altísimos que luego acaban repercutiendo en los plazos de ejecución de los programas, porque evidentemente tienen que hacer un ejercicio de cuál va a ser la tecnología que va a tener el nivel de madurez adecuada para dentro de 5 o 10 años, ¿no? Claro. Y evidentemente los riesgos son altísimos. Igual piensas que una tecnología en 5 o 10 años ya está madura y no lo es. O te has equivocado en la tecnología que has elegido y lo tienes que cambiar. Y de ahí vienen pues, muchos de los retrasos en los programas. Evidentemente, la modularización de los productos, cuando los productos sean más gestionados por software y menos por elementos mecánicos. O sea, hay cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Pero lo importante es intentar reducir el time to market y crear productos modulares para que sean flexibles y que se puedan ir haciendo cambios tipo Lego. Pero no es evidente. No es evidente. Me parece complicadísimo. Mira, hay un tema, antes estábamos hablando también de la capacidad de exportación que tiene la defensa, la industria de la defensa española, ¿no? Tú estabas comentando los casos, por ejemplo, de Navantia, ¿no? Que ellos sirven, ¿no? o fabrican barcos para otros ejércitos, ¿no? Si no tienes esta capacidad de exportación, no tienes una escala industrial que es la que hace tener músculo, ¿no? ¿Cómo puedes explicar este dilema entre la necesidad o la capacidad de exportación, pero que luego a la vez, para generar esta escala industrial, pero a la vez no perder legitimidad si no tienes el control, ¿no? sobre esto? ¿Cómo se casa eso? ¿No? A mí es una cuestión que dices, joder, pues es que, claro, tienes que fabricar para otros países, pero a la vez tener el control. ¿Cómo se hace esto? Bueno, no sé si he entendido bien, tu pregunta, pero entiendo que tiene que ver con el nivel de criticidad que supone para la industria el poder exportar. ¿O no? Exacto, sí, ¿no? Eso es total. Sí, sí. Eso es lo con todas las restricciones que tiene el exportar en esta industria. Eso es lo que me refería, sí. Entonces, yo soy de los convencidos que la industria de defensa solo es viable en un país si realiza exportaciones. Claro. Simplemente viviendo del presupuesto nacional es prácticamente imposible, y más para un país como España, pues que sea viable y que tengamos los niveles los niveles de innovación que necesitamos. No hay volumen para tener esa base industrial. Y la verdad es que es un reto. O sea, es un reto el conseguir el equilibrio adecuado entre escala industrial, responsabilidad política, ética, export control, o sea, control de exportaciones, qué tipo de tecnología puedes exportar a cada país. Y eso pues exige regulación. Nunca nos gusta, pero al final eso exige una regulación muy clara, muy coherente y que evitar las decisiones caso por caso. O sea, que haya una política de Estado estable, predecible, con relaciones exteriores estables, que no vayan variando, porque es que sin exportación no hay escala industrial. Y sin escala industrial al final no tienes autonomía, no tienes soberanía. Y además mucha de esa exportación la consigues con el respaldo absoluto del país. O sea, yo definitivamente exportar no es una opción, es una condición necesaria, imprescindible para la existencia de una industria de defensa fuerte. Bien, y entonces en este papel de impulsar la industria de la defensa, ¿qué papel tiene el gobierno? ¿Qué papel tiene el Estado? ¿No? Porque aquí el Estado
vemos que en este sistema que has descrito al principio, pues claro, es accionista de alguna de estas empresas, ¿vale? Es cliente, porque es él el que compra, ¿verdad? Como sus Fuerzas Armadas son las que lo compran. Financia, coordina este sistema. Entonces, claro, está en las dos partes de la mesa, ¿no? Entonces, y además impulsa, ¿no? Porque tú estabas diciendo el caso de la exportación, en el caso de nuestro vecino de arriba, ¿no? Del piso de arriba de Francia, ¿no? Que es un país que desde el Estado impulsa con una fuerza enorme sus grandes empresas industriales y en defensa también, en otros sectores, pero en defensa es muy, bueno, están ahí los casos conocidos, ¿no? ¿Cuál es el papel ideal del gobierno, del Estado? Vamos, no lo ceñimos al gobierno que está ahora, sino en general del Estado español. ¿Qué tiene que hacer en este, Bueno, es que este yo sector? soy un gran defensor de que la política de defensa sea una política de Estado, no sea una política de partido, aunque solo sea porque comentaba antes que se necesita estabilidad. Claro, exacto. Y estabilidad a muy largo plazo. Estamos hablando de 10, 15, 20 años. Entonces, nosotros tenemos elecciones cada 3, 4 años, alternancias políticas, etcétera, ¿no? Con lo cual, solo asegurándonos de que la defensa y la industria de defensa que apoya la defensa es una política de Estado, podríamos cumplir ese, digamos, axioma. Pero fíjate, como dices, que juega un papel fundamental. Es que es un papel 360 grados. Es el gran orquestador de la demanda, y al final la demanda es la que acaba tirando de la oferta. Es el arquitecto del ecosistema de la industria de la industria de defensa, como no podría ser de otro modo. Claro. Y además es el que coordina los programas nacionales, y sin que las compañías, sin que la industria sean fuertes en su país de origen, pues difícilmente van a exportar, ¿no? Y además, bueno, pues tiene una restricción. Este diseño no es un diseño en un papel blanco, tiene restricciones, evidentemente las presupuestarias, está clarísimo, pero también las derivadas de la soberanía tecnológica, ¿no? Pero fíjate, para mí es muy importante también que como cliente sea un cliente exigente, porque eso es lo que garantiza el tener una industria potente con una calidad adecuada. Y desde luego el apoyo a la exportación, ¿no? En muchas ocasiones hablamos del concepto de G2G, de acuerdos gobierno a gobierno. Bueno, pues en España estamos un poco cojos en la regulación de ese tipo de gobierno, de ese tipo de contratos, pero sí que desde el punto de vista de ser el gran sponsor, el gran comercial de los productos que fabrica la industria española, es fundamental. Es que mira, muchas veces comprar determinados sistemas de defensa significa pertenecer a un club, porque el proceso no se acaba en la compra. Hay que garantizar el sostenimiento posterior. Y sin la garantía de que esos países en cuestión pues, van a intentar ser amigos en largo plazo, pues sin esa garantía no se producen determinado tipo de compras. Mira, has comentado una cosa que me parece interesante. Has dicho que el Estado, en este caso a través de las Fuerzas Armadas, tiene que ser un cliente exigente, ¿no? Tiene que serlo. ¿Es el caso de España? ¿Es un cliente exigente el ejército español? Por tu experiencia, un poco por lo que estás trabajando en este sector, ¿es un buen... o sea, demanda efectivamente que el nivel de servicio, el nivel de los productos sea alto? ¿Cómo es tu experiencia un poco con el ejército? Como siempre, esto va por barrios, ¿no? Tenemos pues diferentes ejércitos, dentro de cada ejército existen diferentes unidades, etcétera. Pero yo te diría que en conjunto la respuesta sería un sí. Y además sí. sería un sí rotundo. Y además también, muy a favor de nuestras Fuerzas Armadas, es que tienen unidades que en general se especializan en el testeo del producto y se involucran en el producto desde las primeras fases y retroalimentan a la industria para ir haciendo las modificaciones adecuadas. Evidentemente hay, ejércitos en los que está muchísimo más desarrollado. Yo creo que la Armada es
best in class hasta lo que yo conozco, y hay otros donde son aspiracionales. Pero lo que es muy bueno es que, aunque no están en ese estadio, y lo he dicho bien, aspiran a estarlo. Les gustaría estarlo. Están intentando y haciendo un esfuerzo. Y mira, comentabas antes que el Estado es cliente, pero que luego es accionista de estas compañías. Y bueno, pues sin tener ahí una opinión concreta, pero no tiene por qué. Yo no veo la necesidad de que el Estado sea accionista mayoritario en este tipo de compañías. Sí que tiene que orientar a todo lo que es el ecosistema industrial, sí que lo tiene que orquestar, pero no necesariamente desde el accionariado de las compañías. Y yo soy un gran defensor de las colaboraciones público-privadas, allá donde sea posible. No siempre puede ser. Yo creo que tenemos ejemplos muy claros en países de nuestro entorno. Tenemos en Reino Unido con compañías como Airtanker o Skynet, y también alguno en España. Al final, Hisdesat es una colaboración público-privada para proveer servicios de comunicaciones satelitales y de observación de la Tierra, ¿no? Y yo creo que es una buena solución. Yo allá donde la he visto me ha parecido una buena solución, y sí que me gustaría que nuestras Fuerzas Armadas profundizaran más en esa línea, en evaluar en aquellos ámbitos en los que una colaboración público-privada podría ser mejor en conjunto a lo que es, pues, el modelo tradicional de yo soy el usuario de estos componentes, lo compro y ya me encargaré de ir buscando posteriormente los repuestos, el sostenimiento, etcétera, ¿no? Sí. Es un ecosistema especial. Al principio, hace un rato, estabas comentando el tema de, bueno, como al principio cuando estábamos hablando de cómo hemos pasado del 0,7 al 2, queremos llegar al 5, bueno, o al 2 y pico, según decías tú, lo que sea, ¿no? Pero, claro, la pregunta es, hemos pasado de eso a funcionar sobre todo por programas, o sea, que es un poco la estrategia que tiene actualmente, si no me equivoco, nuestras Fuerzas Armadas, de ir por programas, carros de combate, en la Armada, submarinos, barcos, etcétera. Y hay muchos y presupuestos de miles de millones. ¿Es eso mejor o tener una estrategia industrial? No sé si... ¿Cuál es la fórmula perfecta para decir, bueno, pues queremos tener una cosa que funcione de forma coordinada, armoniosa y tal, y no simplemente por un programa que tire con un producto o un servicio, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería un poco después de tu experiencia estos años que has estado trabajando y viendo cómo funcionan las empresas y el ejército, ¿no?, en sus peticiones, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros hemos avanzado muchísimo en programas, y creo que nuestra industria tiene una buenísima experiencia en gestión de programas complejos, y también nuestros ejércitos. Pero creo que sí que nos ha faltado tradicionalmente una estrategia industrial de defensa integrada, ¿no?, donde tanto las capacidades militares como la tecnología y la industria se diseñen de forma conjunta. Ahora se ha creado una dirección general hace aproximadamente 2 años. Exacto, o sea, que podemos decir que estamos avanzando mucho en estos últimos 2 años, ¿no? Pero los avances se siguen produciendo programa a programa. Mientras los países avanzados, lo primero que hacen es diseñar las arquitecturas industriales completas y luego ejecutar los programas. Y nosotros, bueno, pues nos pilló un poco el toro y hemos tenido que hacer las cosas en paralelo. Y tenemos que pasar del modelo de compra al modelo de codesarrollo que decía antes. Tenemos que pasar de, oye, tenemos una lista de proveedores, a estos son los ecosistemas que vamos creando para cada uno de los temas. Y este es un debate estratégico o pendiente o que está en curso. Que la ventaja competitiva ya no está en los programas, sino en cómo se diseñan esos ecosistemas industriales que sostienen estos programas y que garantizan que los programas se ejecuten adecuadamente. Sí, no, este es un tema, bueno, sí que daría para mucha literatura este tema, ¿eh? ¿No te parece? Es muy interesante. Y la complejidad es alta. Esto no se hace boom y de un día para otro es un tema de décadas, se ha creado, ¿no? Esto. Sí, se tarda muchísimo. Y yo creo que la creación de la, creo que se llama Dirección General de Innovación y Estrategia Industrial, pues es un gran acierto para, digamos, orquestar, definir esta estrategia y en base a esta estrategia orquestar estos ecosistemas y liberar a la DGAN, que está más dedicada, pues, a los temas operativos
bueno, iba a decir del día a día, del mes o año a año, ¿no? Claro. Bueno, para aclarar, digamos, es la Dirección General de Armamento y Material, ¿no? Que es como el departamento de compras, ¿no? Del ejército, ¿no? Que, como dices tú, funciona por compra y suministro. Bueno, nos vamos a cambiar de tema. Este tema de las capacidades es interesantísimo, pero tenemos que pasar también al tema de la soberanía tecnológica que comentabas al principio, ¿no? Que es un poco el anhelo que tienen todos los países de decir, no queremos depender de nadie porque si un día tenemos que depender de alguien y nos corta el suministro, tenemos un problema, ¿no? ¿Cuáles son las líneas rojas para la soberanía industrial española? Esta es la pregunta del millón. Bueno, yo creo que hay una pregunta previa, pero que daría para un podcast completo, que sería ¿qué significa tener soberanía? y que es imposible. Y autonomía, ¿no? Como dicho, ¿no? Lo mencionamos antes, es imposible, ¿no? La soberanía absoluta nos llevaría a una endogamia que sería un paso atrás. Que los americanos, ni siquiera los norteamericanos tienen ¿no? Ni siquiera los israelíes ni los chinos. ¿no? La dependencia que tienen de los semiconductores de Taiwán, ya lo vemos. Ya vemos qué está pasando con las tierras raras. Exacto. Bueno, pero bueno, yo creo que hay áreas que son especialmente sensibles, ¿no? Y en las que hay que ir avanzando, ¿no? Yo creo que el mundo de la microelectrónica, no solo en la industria de defensa, también en la industria de defensa, la industria de defensa podría actuar como laboratorio, ¿no? Yo creo que en todo lo que tiene que ver con tecnología, cloud, sistemas de mando y control, etcétera. En el mundo del espacio y la navegación, yo creo que ahí también estamos avanzando, pues, con programas como Galileo, con iniciativas que bueno, España lanzó el SpainSat NG-1. Infelizmente el NG-2 tuvo una incidencia y ahora no está en uso, pero se lanzará el NG-3, que nos pone a la cabeza de los países que pueden dar comunicaciones espaciales con el nivel de resiliencia y de seguridad que se necesita en el ámbito de la defensa. Bueno, yo creo que en el mundo de la inteligencia es fundamental, ¿no? Yo creo que en el mundo de la inteligencia, entendiendo la inteligencia en sentido amplio, ¿no? Es el lugar donde se ponen todos los datos y luego, basados en algorítmica, pues se proponen actuaciones o incluso se definen agentes que con la adecuada supervisión pueden ejecutar esas labores, ¿no? Lo que sería la inteligencia artificial agéntica. Y luego en el mundo de la ciberseguridad, yo creo o el mundo ciber, ¿no? Que es ciberseguridad, ciberataque, ciberdefensa. El mundo ciber es otro ámbito. No sé si me han salido 5 o 6, ¿no? Yeah. en los que voy a hacer, pero sin control en esas áreas la autonomía operativa se reduce muchísimo. Y son líneas rojas. Ahí, ahora que precisamente en los últimos años llevamos un tiempo hablando de China, ¿no? Como el tema de la dependencia con ellos, ¿no? que debería preocupar. Ha habido restricciones en los últimos años, si no estoy equivocado, de no comprar productos o servicios chinos en este ámbito de la defensa. Y luego, pues, una situación sobrevenida de las últimas semanas o meses, ¿no? Con el tema de la administración Trump, en la dependencia de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Que también, como tú estabas diciendo, es imposible no depender, pero sí que, en línea también con lo que decía el presidente de Airbus, sí que nos convendría tener la mayor autonomía, ¿no? Es preocupante tener esta dependencia en algunas cosas de China y en muchas cosas de Estados Unidos y de Israel. ¿Cómo es tu visión como experto en defensa? Yo separaría entre aquellos países que tienen o con los que Europa comparte valores. Exacto. y países con los que Europa no comparte valores, ¿no? Claro. Entonces, tener dependencia de países, pero no solo en el ámbito de defensa. En general, lo que se ha visto es que tener dependencia industrial de países que no comparten tus valores, pues te generan situaciones muy complicadas. Estamos viendo ahora con el petróleo, ¿no? Que un incidente así pone tu economía de ir en unos niveles de crecimiento, ponerte en sistema de urgencia, etcétera, ¿no? Y esa dependencia, pues se podría hacer también un mapa de los diferentes niveles de dependencia. La dependencia en componentes críticos en tierras raras es especialmente
especialmente preocupante. Especialmente preocupante. Con países aliados o con países que comparten nuestros valores en sentido amplio, más allá de hechos puntuales o del mandatario que hay en cada momento. Porque, claro, hablo de Estados Unidos y bueno, pues el mandatario que existe actualmente es un poco impredecible, ¿no? Pero bueno, con estos países que en general comparten valores, la relación es distinta. Son aliados estratégicos. Nunca es bueno tener dependencia excesiva de nadie, ¿no? Porque limita la autonomía europea. Pero puestos a elegir, prefiero tener dependencia de países que comparten nuestros valores de aquellos que no lo hacen. Y cierto es que países como Estados Unidos pues tenemos una dependencia tecnológica muy importante, yo creo que incluso doctrinal, ¿no? Entonces, aquí la clave es tener esa interdependencia equilibrada y no convertirte en autarquía, cosa que no es evidente. No es evidente que sea sencillo realizarlo. Sí, yo pensando ahora, quizá a raíz de lo que estabas comentando, me venía a la cabeza prácticamente todos nuestros sistemas, los que utilizamos los ordenadores, prácticamente todo es norteamericano. El software que está saliendo ahora en inteligencia artificial, los sistemas operativos, es espectacular, es todo. Prácticamente todo se produce allí, ¿no? Entonces aquí, bueno, es verdad que aquí hay cosas, evidentemente, y hacemos también cositas en el entorno del software, pero es enorme. O sea, esto es una dependencia, yo creo que muy grande, ¿no? Igual que en la industria de defensa, Ucrania supuso un antes y un después, por lo que llevó a concienciarnos de algunos temas de los que nos habíamos olvidado y no le dábamos la importancia que realmente tenían. Yo creo que el COVID también nos hizo reflexionar mucho de la dependencia que teníamos de cosas básicas de determinados países, ¿no? Y bueno, pues de nuevo, sin llegar a ser una autarquía, hay que llegar a ese equilibrio de no tener este tipo de dependencias. Probablemente habrás leído durante los últimos meses todos los debates que ha habido alrededor de la dependencia que tienen nuestras redes 5G de proveedores chinos, ¿no? Sí. Y todos los riesgos que eso supone, según pues, los papers o los informes que hay de las distintas agencias de seguridad, ¿no? Y el problema es que no hay un sustitutivo. El problema es que eso te iba a decir, que no. Además que bueno, no sé si decir el nombre, ¿no?, de la empresa en cuestión que estás citando sin nombrarla. Hay varias. No, pero es verdad que efectivamente no se puede. Y entonces el otro día incluso me decía una persona. En ese sector que no estaba mencionando, que es un sector pues, que también he trabajado bastante, teníamos todo un conjunto de compañías que probablemente la mayoría de las personas que nos estén escuchando ya ni le suenen, ni algunos le suenen como algo muy antiguo, ¿no? Es una compañía llamada Alcatel. Sí. Alsace Telecommunications and Cable. Estados Unidos tiene una compañía como Lucent, ya no existe. Nokia pues tenía una compañía tremendamente innovadora y está donde está, ¿no? Ericsson, si leemos su historia durante los últimos años, pues vemos sus expedientes de regulación de empleo, etcétera, sufriendo. Porque, bueno, digamos que entrábamos en unas dinámicas donde lo importante era el coste. No hemos dejado que estas compañías tuvieran músculo para innovar, con lo cual las compañías que eran muy eficientes en coste rápidamente han pasado a ser las innovadoras y luego a ser las únicas, ¿no? Sí. Y eso en el mundo de la sí es crítico en algunos sectores tecnológicos, en el mundo de la defensa es extremadamente crítico. Sí, no, te estaba comentando también que, claro, me decía una persona el otro día en un acto en el que coincidíamos, que lo decía el conferenciante, es complicado a veces decir, no se puede trabajar con tal empresa china, entre otras cosas porque no hay base legal para hacerlo. Porque tú haces una ley de contratos abierta a todo el mundo. Entonces no haces una ley una adenda que dices, no, con este proveedor no se puede, ¿no? Entonces, y es que además, como dices tú, a veces es el único proveedor de ese servicio o de ese producto. Entonces tienes que trabajar, ¿no? Bueno, pues cerrar el tema este de la soberanía tecnológica y la dependencia estratégica. Yo no sé si España, si quiere ser un actor relevante, debería especializarse en algo para tener un poco ahí músculo.
y qué debería, o en qué cosas tienes que aceptar. Bueno, aquí tengo que depender sí o sí del resto de países, del resto de empresas de otros países que me dan este servicio. ¿Cómo lo ves esto ya para cerrar este tema de la soberanía? Bueno, vamos a ver. Comentaba que nosotros ni en el corto o incluso, acuérdate que decía al principio que necesitamos medio o largo plazo para tener cierta soberanía o para tener mayor capacidad estratégica dentro de lo que es Europa. O sea, el objetivo de independencia total No no existe. es realista. O sea, lo que es realista es tener mayor peso estratégico, reducir el nivel de dependencia, tener más capacidad de decisión en algunos ámbitos. Y yo creo que el objetivo, desde luego de España, pero tampoco de Europa, debería ser independizarse de socios como Estados Unidos o Reino Unido, sino lo que deberíamos ser es un socio estratégicamente fuerte, con capacidades que le pudiéramos proveer a ellos y ellos nos pudieran proveer a nosotros. Y entonces, ¿en qué áreas especializarse dentro de ese modelo? Porque no puede ser especialista en todo. Bueno, yo creo que en el ámbito naval militar partimos con ventaja. Comentaba antes que en el ámbito del espacio, en el ámbito satelital también, en lo que es el mundo de los sistemas de mando y control. Bueno, en la aeronáutica, pues comentábamos cómo gracias a Airbus, pues también en la parte militar, con Airbus Defence and Space, pues teníamos un posicionamiento bastante relevante. A ver qué pasa con el nuevo caza europeo, ¿no? Europeo. Pero yo creo que intentar dominar todas las áreas es realmente irrealista, que la clave aquí es especializarse de forma inteligente dentro de lo que es el ecosistema que se va a producir en Europa, y es muy complicado elegir dónde. Yo creo No, que, perdona, sí. pero yo creo que tenemos una industria defensa, lo decía antes, tecnológicamente muy sólida, que nuestro reto no pasa tanto por la especialización tecnológica como por darle escala, darle continuidad, evitar la fragmentación, ¿no? Sí, perdona, la verdad es que no te lo pensaba preguntar, pero claro, has hablado del caza europeo, que es un proyecto que lleva, está en fase embrionaria, creo que está, ¿no? Me imagino, ¿no? En este momento, el FCAS, ¿no? ¿Es correcto? Ujú. ¿Cuál es tu visión de este proyecto? O sea, muy resumidamente Bueno, para yo pasar creo al que el tiempo. EFCAS tenía varios pilares, que algunos de esos pilares están avanzando, todo lo que tiene que ver con la sensórica, con el Combat Cloud, etcétera, están avanzando de una forma razonable, y que el gran punto de ruptura ha sido el caza. Por otro lado, relevante. Bueno, el caza y el pilar de los drones, ¿no? Pero que ha sido el gran punto de ruptura bueno, pues fundamentalmente dos países como Alemania y Francia, que tienen perspectivas muy Muy diferentes distinta, ¿no? perspectivas, tienen requerimientos muy diferentes, diferente forma de ver cómo tratar de la IP o el control de exportación, etcétera. Y, y yo he visto desde la barrera, con la información que tengo, que es muy limitada, como no podría ser de otro modo, veo complicado que el programa Ah, siga adelante tal y como está configurado. O sea, no, yo no, no eres optimista. no. Bueno, Claro, si llamo optimista el que para en el programa. claro. No, Ya. el tema. No. No, ahí lo que decías antes, en contraposición con lo que estábamos hablando antes, que casan bien en otras cuestiones, pero en este tema del caza europeo, Alemania y Francia, cada uno ha tirado por un lado, por así decirlo, perdóname que utilice esta expresión, y no se ponen de acuerdo para desarrollar Bueno, es que no se puede crear un engendro y son requerimientos Claro. muy diferentes. Entonces, Alguien quiere un avión que pueda ser gestionado desde un portaaviones, y otros no. Uno puede llevar misiles nucleares y otros no. Unos pues tienen diferente propiedad intelectual muy avanzada, y cederla gratuitamente al resto de socios pues genera no quieren, rechazos. claro. Cada uno tiene sus países aliados, y entonces el control de exportación de ese producto pues también genera diferencias. Fíjate que las diferencias no son tanto en cuanto al share posteriormente en la ejecución, ¿no? El brain del cerebro, o sea, el cerebro de lo que es
El avión, pues también hay dudas de quién lo va a realizar, va a ser open source, que se diría en Sí, el mundo del claro. software, va a ser abierto o va a ser totalmente cerrado y el resto de socios pues tienen que asumir lo que se genere, ¿no? Y solo uno de los Sí, socios pues, lo lidera. O sea, yo creo que desde hace ya bastante tiempo se ven trabas que nos importantes, hacen ¿no? no ser No optimistas. es optimista, ¿no? Es una lástima, ¿no? Yo creo que es una lástima, ¿no? Bueno, No, porque sobre el papel estábamos diciendo al principio lo bueno que es interoperar, lo bueno que es sumar para poder... si cada país de Europa no llega, pero dice, bueno, sumando, pero resulta que luego vienen los problemas que acabas de decir y dices, es que es es prácticamente imposible. Europa. Es Europa. Es No, Europa. Que son países con es identidad Europa. nacional muy fuerte y con formas de ser muy distintas. Y Que entonces nosotros si es muy preguntamos difícil. cuántos cazas quinta generación hay en Estados Unidos, Claro. diríamos que uno. Pero es que en Europa ya estamos planteando, en la gran Europa estamos planteando 3, ¿no? Claro. El que lidera Reino Unido, pero con participación de Italia y de algún otro país. Estábamos hablando del EFCAS, si hubiera seguido adelante, y del Gripen con los países nórdicos, ¿no? Entonces ya estábamos hablando de 3, no estábamos hablando de 1. Y desde el punto de vista de tamaño país, tamaño continente, presupuestos, etcétera, son similares. Sí. O sea, es Europa. Es Europa. Bien, ahora sí que nos vamos a la parte de cómo han cambiado las guerras con la tecnología, ¿no? Y bueno, pero estamos viendo en Ucrania, no sé en Irán porque no tengo la información, ¿no? Pero bueno, pues ¿qué supone, ¿no? Asumir que a partir de ahora las guerras van a ser guerras de drones, ¿no? Y donde a este hecho se suma que lo que también decías hace un rato, ¿no? La velocidad de innovación, ¿no? Para poder ponerse al día y poder incorporar, ¿no? todas las mejoras de innovación a lo que se está utilizando en la guerra, ¿no? ¿Qué supone esto? ¿Qué implica? Bueno, por lo pronto ha sido una gran revolución. Lo que no sabemos es si en la siguiente oleada hay otra revolución nueva, porque te supone también revolución por lo que supone de sorpresa, ¿no? Yo creo que la gran transformación es la velocidad a la que todo se produce, ¿no? Que la innovación militar... ¿A ti te ha sorprendido la incorporación me ha sorprendido muchísimo, pero también me sorprende la capacidad que ha habido pues, para reaccionar. Y entonces ya no son ciclos de 10, 20 años, es que son 10, 20 meses. Eso te iba a decir. ¿No? Y en el mundo de los drones es que se ve clarísimamente, que es que sale el dron y rápidamente ya está el antidrón. ¿No? Y esto obliga a cambiar completamente cómo se diseñan los programas militares, que antes eran muy secuenciales de un plazo muy largo. Y el modelo actual está muy orientado a las especificaciones cerradas al inicio, hago la ejecución, y esto funciona en las plataformas tradicionales, pero no en los nuevos sistemas. O sea, porque todo eso generaba muchas dificultades para introducir cambios, poca iteración donde todo el proceso de iteración, baja adaptabilidad y consecuencia de desviación de los programas. Hoy necesitamos que los contratos evolucionen a la misma rapidez que la tecnología, no contratos que se queden congelados. Y claro, mucha de nuestra industria de defensa sigue funcionando con los paradigmas del siglo XX. Y la tecnología se mueve a la velocidad del siglo XXI. Y ahí estarás conmigo que hay distintos ritmos, ¿no? Los ciclos estos de adquisición larguísimos no son compatibles con los ciclos que hay actualmente de innovación continua o de cambios en la tecnología. Eso hay que adaptar, efectivamente, a una economía de guerra. Estabas hablando antes de los drones. Claro, entonces, me ha gustado mucho el ejemplo porque contrapones los drones que tienen unos cambios de meses, ¿no? Todas las adaptaciones con los programas que decíamos antes que son de años, ¿no? Entonces, y luego, claro, como oí hace poco en una conferencia también que decía un general, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que un dron que vale $500 puede inutilizar un carro de combate que vale millones de dólares, ¿no? Y es así de sencillo. Dice, pero ¿cómo es y que posible? para interceptarlo necesitas un misil que misil cuesta millones de dólares. Claro, entonces esto es, o sea, Eso es insostenible. esto es insostenible, efectivamente, ¿no? ¿Cómo ves esto si bueno, la guerra ya ha cambiado, evidentemente, ¿no? Lo estabas diciendo tú. Estos son guerras de operadores de drones y como decías tú, los aviones que
eran tan importantes al principio, después ya no lo son, ¿no? Sí. ¿Cómo Bueno, valoras esto? yo creo que estas disrupciones se producen con cierta periodicidad, ¿no? Sí, En el mundo del espacio lo vimos con Elon Musk y su SpaceX, sí, cómo revolucionó el mundo satelital. Sabes que antes se necesitaban 2-3 años exacto. para lanzar, conceptualizar, ensamblar y lanzar un satélite, ¿no? Y de repente alguien dice, oye, no, vamos a reutilizar el cohete y vamos a llevar al espacio los satélites de 20 en 20. Sí, exacto. Entonces reduce los costes dramáticamente, Claro, exacto. ¿no? Dramáticamente. Sí, sí, sí. ¿no? Eso hay que concedérselo a Elon A Musk. ver, Eso y sí. cuando lanzas un satélite cada 3 años y te tiene que durar 15 años, claro, la fase de diseño es tremendamente crítica, porque lo tienes que hacer con un nivel de robustez tremendo. Cuando lanzas 9.000, porque 100 no te funcionen, te da absolutamente Claro. igual. Con lo cual, el nivel de robustez en el diseño, la complejidad en los diseños, en las pruebas, reduce, bueno, fue revolucionario. Bueno, esto ha pasado un poco con los drones. ¿Sustituirá esto a las grandes plataformas? Yo creo que no. Ahora, que cambia la economía del teatro de operaciones o la economía del entorno de la defensa, definitivamente, porque no puedes utilizar medidas anti algo que sean tremendamente más costosas que el algo, ¿no? Y que luego ese algo te pueda destruir cosas tremendamente costosas, pues es una ecuación que no encaja. Es que el coste de destruir es cada vez menor y el coste de proteger es cada vez mayor. Claro. Eso no encaja. Es que lo decías tú, un dron te puede destruir algo que es costosísimo y son drones que a veces cuestan miles de euros, o bueno, y en ocasiones no es esto, ¿no? Entonces esa asimetría que se produce desde el punto de vista económico en el teatro de operaciones es insostenible. Y claro, cambia totalmente la economía de la guerra, totalmente. Es que se necesitan sistemas muy baratos que puedan neutralizar esos sistemas tan caros. No puedes tener plataformas muy caras para neutralizar sistemas tan económicos. Y hablando de España, tú estás hablando, ¿no?, de esa arquitectura de defensa antidrón. ¿Cómo, o sea, ¿está España preparada para eso? ¿Estamos preparados? Y a mí me da la impresión de que no, porque es una cosa tan reciente que digo, no, esto con lo... Bueno, fíjate, eso tiene unas ventajas, y es que las barreras tecnológicas son bajas. O sea, cuando las cosas son simples, pues luego las barreras tecnológicas para realizar el anti, pues también son simples. Y se está invirtiendo muchísimo. Por eso decía que ahí hay un tema de efecto wow, efecto sorpresa, ¿no? Yeah. Rápidamente Ucrania, por razones obvias, pues desarrolló muchísima tecnología y parece que es el país más avanzado en Europa de medidas antidrones. Y el medida antidrón no es un sistema único, es una arquitectura compleja en capas, ¿no? Arquitecturas que los tiene que detectar cuanto antes mejor, intervienen radares, sensores, etcétera. Toda la parte de guerra electrónica, ¿no? Y toda la parte pues, de interceptores cinéticos. Se está invirtiendo muchísimo en energía dirigida. Y de nuevo tenemos la red para interoperar todo eso, ¿no? Claro. Entonces yo creo que se irá avanzando, pero bueno, se produce una especie de competición muy curiosa, porque en la medida en la que se va avanzando en la parte antidrón, aparece el ingenio, la innovación para modificar el dron para que esa parte antidrón no sea efectiva, ¿no? Y se produce ahí una especie de juego de gato y ratón, ¿no? Que si analizamos lo que ha pasado con los drones en Ucrania, veremos que los drones que se utilizan actualmente poco tienen que ver con lo que se utilizaban hace solo un año o dos, ¿no? ¿Ah, sí? Y te comentaba pues, el que cuando las medidas electromagnéticas se ponen en marcha para interferir en los drones y que no encuentren su objetivo o caigan, pues rápidamente aparece el ingenio de los carretes de fibra óptica con 30 o 40 kilómetros de fibra óptica para Como si fuera una cometa, ¿no? Efectivamente, pero de 30 o 40 kilómetros. ¿Y eso se puede? ¿Eso es viable? O sea, Bueno, cuando antes lo has dicho, me quedé... Está funcionando, ¿no? Sí. Como si fueran los coches teledirigidos de antes que iban con un cablecito, pero de 30 o 40 kilómetros
para evitar... Ya, como es fibra óptica, ya las medidas electromagnéticas ya no, Ya no no les tienen afectan. sentido. Dios mío. Estoy... o sea, es impresionante. A mí el tema este de los drones me vuela la cabeza. Pero hay una cosa que todavía me vuela aún más, que es todo el tema del uso de la IA, la inteligencia artificial, que la estamos utilizando de forma doméstica para todo, y los robots. Que ya ahí ya nos entra un poco se nos quita el aliento, ¿no? El Cuando empezamos... manage algo, ¿no? No, bueno, porque decir, bueno, esto ya... dejaremos de utilizar soldados y utilizaremos robots. El otro día, hace 3 días, que leía la noticia de que en Ucrania ya se estaban utilizando robots, pero no solamente como mulas de karma que utilizan en General Dynamics, me parece que son ellos, o una de las empresas fabricantes, o Boston Dynamics, no recuerdo cuál es, pero bueno, se están utilizando ya robots, ¿vale? Entonces, ¿cómo ves? Bueno, al margen de que se estén utilizando o no, claro, esto va a ser también disruptivo, ¿no? O sea, ya lo está siendo para todo, para la estrategia, para la táctica y también para el día a día. ¿Cómo? Es una cosa que... Bueno, es súper disruptivo, pues porque una de las prioridades que siempre existe en el teatro de operaciones es realizar la misión de una forma segura para las tropas, ¿no? Para las tropas que están ejecutando la misión. En el momento en el que eso ya no es tan relevante, porque lo que tienes allí es un robot, pues digamos que cambia mucha de la doctrina militar, ¿no? Y bueno, pues está por ver. Existen todavía algún tipo de limitaciones pues, que tienen que ver pues, con las fuentes de alimentación que necesitan y el nivel de autonomía que pueden tener, etc. Pero bueno, parece que los avances y con el ritmo que avanza la tecnología, pues nos pueden sorprender cosas, ¿no? Es cierto que en un entorno laboratorio, para un shot de cámara, tener un robot haciendo cosas 5 minutos es muy Impactante, ¿no? impactante, pero en un teatro de operaciones no lo puedes tener cada 5 minutos cambiándole las baterías, ¿no? Pero vaya, se avanzará y evidentemente eso cambia la doctrina militar, ¿no? Y hablar de la inteligencia artificial clarísimamente tendrá muchísimo impacto, ¿no? Ya lo está teniendo. Lo está teniendo en análisis de inteligencia. Hemos leído, bueno, durante los últimos años, pues como algunas plataformas tipo Palantir pues, se han usado pues, para procesar toda esa cantidad ingente de datos que suministran los sensores, las fuentes de información, los servicios de seguridad, etcétera, y a partir de ahí pues identificar aquellos elementos que son claves para la operación. Es decir, que en análisis de inteligencia se está utilizando muchísimo. También se utiliza mucho en elementos de reconocimiento, ¿no? Cuando se utilizan pues señales radar que puedan ser interpretadas, ¿no? Bueno, pues para la planificación, para crear escenarios what if, pues también, ¿no? Cuantos más datos puedas crear, cuanto más próximo estés a crear un gemelo digital de lo que puede pasar, pues más escenarios puedes crear y más información puedes tener para tomar decisiones, ¿no? Quizá yo creo que claramente es un multiplicador que ayuda muchísimo en el teatro de operaciones, pero también introduce algunos elementos que son claves, que tienen que ver mucho con la ética, ¿no? Y yo creo que aquí hay una línea roja que sería peligrosísima simplemente acercarse a ella, y es que la decisión del uso de la fuerza tiene que mantenerse en una persona, ¿no? Y bueno, tiene que seguir siendo una decisión política. Tiene que ser una decisión política, sí, en el plano político, y evidentemente ejecutada por humanos y con responsabilidad de los humanos sobre aquellos temas, sí, que se hagan de forma incorrecta. Aquí hay un dilema ético muy importante, Julio, porque realmente a mí yo creo que la tendencia es cada vez a ir dejando, ¿no? en casi todo, ¿no? Tú vienes del mundo de la consultoría y ahí hay todo ese soporte que les daban las personas, en parte está siendo, ¿no?, complementado y en algunos casos reemplazado. Y en el mundo de la defensa también puede ocurrir lo mismo, ¿no? Sí, pero todo aquello que es un elemento de productividad,
que es un elemento de mejora a la hora de tomar las decisiones. Bueno, pues durante años los artilleros tenían que hacer unos cálculos complejísimos cuando lanzaban un proyectil, ¿no? Y la probabilidad de error era extremadamente alta con todos sus efectos colaterales. Y hoy en día, bueno, pues ya existen unos equipos que realizan esos cálculos a una velocidad vertiginosa y con una probabilidad de error baja. Y todavía se dan errores, pero con una probabilidad de error baja. Bueno, pues digamos que eso es una mejora de productividad y eficiencia. Yo creo que la línea pasa más con un componente ético y tiene que ver más con quién toma la responsabilidad de las decisiones. Y esto no puede ser, las toma una máquina, ¿no? Hay una película, Sully, sobre el piloto que aterriza en el río avión en Hudson. el río Hudson, ¿no? Y que en el juicio, y espero no hacerle spoiler para aquellas personas que no lo hayan visto, pero bueno, en el juicio pues comparan cómo él ha tomado la decisión que ha tomado con las decisiones que tomarían los pilotos automáticos, ¿no? Y acaban comprobando que los pilotos automáticos hubieran tomado otra decisión probablemente con menos riesgo. Pero hay un tema que no tienen en cuenta, que es el factor humano. Factor humano, sí, ¿no? es verdad. Y entonces, para mí eso es clave. El factor humano debe estar en todas y cada una de las decisiones que se tomen a través de la inteligencia artificial. Y habrá que poner gateways donde haya un factor humano que tome la responsabilidad sobre la decisión que está tomando. Bueno, tenía aquí otra pregunta sobre, bueno, pero yo creo que ya lo has comentado, ¿no? Las aplicaciones de defensa. ¿En qué aplicaciones de defensa crees que la inteligencia aporta valor? Claro, pero yo creo, si te parece. Sí, quizá ahí, por ejemplo, bueno, en todo lo que es análisis, ¿no? También Claro. ayuda a detección automática de las amenazas. Y no hemos hablado, por ejemplo, pues que en estos what if puede ayudar en todo lo que es la optimización logística, ¿no? Sí. O sea, que esos escenarios what if es no solo en el teatro de operaciones, sino también en el back, ¿no? En los diferentes escalones que existen. Hay una cosa, perdón, es que ahora donde estaba escuchando. Claro, ahora, por ejemplo, una de las cosas que se está diciendo en la intervención militar que está haciendo Estados Unidos contra Irán, a mí me sorprende porque hoy ves y lees muchos titulares de medios de comunicación que hablan como que la estrategia americana es improvisada. Y yo digo, improvisada cuando se están gastando miles de millones, dudo mucho que se improvise. O sea, otra cosa es que el presidente de Estados Unidos, en su forma de ser un poco excéntrica, pues parezca así un poco locado y tal, pero lo que no estoy convencidísimo es que el ejército norteamericano no improvisa ni cerrar una puerta. Debe ser que hay dos cosas. Uno, debo hablar del ejército americano y están involucrados el ejército israelí y el ejército americano. Son dos, ¿no? Que además necesitan determinado tipo de coordinación, porque si no se pisarían la manguera, ¿no? Exacto. Por decirlo de forma coloquial. Eso no es improvisación. Entonces, yo creo que una cosa es la imagen que nos transmiten, bueno, pues algunas personas, por lo que sea, por forma de ser o porque a veces igual teatralizar no viene mal, y otra cosa es lo que está ocurriendo, como dicen los americanos, behind the scenes, ¿no? Sí, sí. Detrás de las cortinas. Y yo creo que ahí improvisación hay poca. Hay poca, ¿no? Poca. Está todo muy preparado. Puedes tener elementos voluntariosos, bueno, situaciones que no salen igual como habías... no, dicho, simplemente, bueno, así por resumirlo, esto sí quedaría para un podcast o varios, ¿no? Hablar de la guerra ahora mismo que se está desarrollando en Irán. Pero vamos, como decía, no, parecía que estaban contemplando un escenario de guerra corta en su análisis, pero que luego se le había ido de plazo y tal. Yo digo, no, yo creo que lo tienen perfectamente preparado estudiado. Bueno, esto daría para también mucho, ¿no? Rusia tenía planificado una guerra corta y llevamos 4 años. las cosas no salen como las planificas, claro, por diferentes razones, ¿no? Sí. Vamos a hablar de ciberseguridad, que esto sí quedaría para también otro podcast, solamente hablar en el ámbito de la defensa y la seguridad. Bueno, podríamos estar horas y horas y días hablando, ¿no? Me gustaría un poco que hicieras así brevemente, de la medida de lo posible, cuál es el mayor riesgo que tenemos en España con este tema, ¿no? Que si nuestras infraestructuras críticas, ¿no? que te las tenemos, que si el mando militar, la industria, ¿cuál es nuestro talón de Aquiles en esto? Bueno, ¿cómo ves esto? Y también si estamos preparados para eso, ¿no?
Bueno, yo Pues creo son que muchas cosas, pero sí. Bueno, yo creo que claramente las infraestructuras críticas es el mayor punto de atención. Energía, telecomunicaciones, transportes, las propias comunicaciones satelitales. Esos son objetivos súper atractivos para todos, no solo en escenarios de crisis, pero en escenarios de crisis aún más, ¿no? Y además, en estas guerras modernas, muchas veces empiezan con el dominio digital, antes que con el físico. Comentábamos el nivel de resiliencia que había tenido Ucrania en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras digitales. El gobierno sigue funcionando. a mí me sorprende. Parece que la vida diaria, aparentemente, dentro de lo que es el riesgo de bombardeos, etcétera, pero más allá de lo que es el frente de batalla, pues se desarrolla normalmente. Hay compañías que siguen operando desde allí. Hay Me sorprende tanto como compañías que estamos hablando realizan. que el enemigo de Ucrania es Rusia, que es el paraíso de los hackers, ¿no? O sea, que realmente su tecnología de ataque en temas de ciberseguridad es enorme y Ucrania sigue funcionando, lo que estás diciendo tú, Y ¿no? parece que el intento de hackear todas sus Es diario, infraestructuras claro. fue bastante intenso y me imagino que este seguirá siendo Ya, ya. muy Y aún así intenso, ¿no? aguanta, ¿no? Entonces, Evidente. bueno, vamos a ir acabando para hablar de un poco de geopolítica, ¿no? ¿Tú qué piensas que estamos haciendo mal en Europa en temas de defensa ahora? Esto también es una pregunta una posible respuesta muy larga, pero si tuvieras que decir Uf. alguno o algunos, Bueno, yo creo que uno de los mayores errores que ha habido en Europa ha sido subestimar durante muchísimo tiempo la importancia de la geopolítica y desacoplar muchísimo la geopolítica de la base industrial. He escuchado en numerosas ocasiones que se pensó en determinados países que la interdependencia económica iba a generar estabilidad, iba a sustituir la competencia estratégica, y eso no ha sido así, ¿no? Nosotros le dimos, permíteme que utilice la palabra, mucha vidilla a Rusia y nos generamos una dependencia tremenda del gas. Países del norte de Europa fomentaran la utilización, desarrollamos gaseoductos, etcétera, pensando que el win-win estaba en que nos proveían gas barato, pero que le generábamos dependencia económica y eso haría bueno, pues que no hubiese problemas. Y hemos visto que no ha sido así. Nos ha pasado también con China. Bueno, y luego el otro problema es que durante muchos años pensamos que la seguridad se podía externalizar. Bueno, fue aún peor. Pensamos que se podía externalizar gratis, ¿no? Y en un porcentaje altísimo, muy cercano al 100%, todo eso se lo pusimos en manos de Estados Unidos. Les externalizamos nuestra defensa con la dependencia que eso supone, y además se la externalizamos gratis, ¿no? Y la realidad ha demostrado pues que eso no funciona, que durante tiempo pues dejamos de pensar en términos de capacidad industrial estratégica. Ahora la nueva Ley General de Industria ya incluye ese elemento, ¿no? Y no solo para el ámbito militar. Y en el ámbito militar, bueno, es que nos desindustrializamos estratégicamente, muy claro. bien. ¿Y tú crees que España lo está haciendo bien en todo lo que tiene que ver con la narrativa política, la política industrial, la estrategia militar, que a veces han ido como desacopladas, ¿no? Iba por un lado, por otro, y ahora parece como que se están juntando. ¿Tú cómo? A mí me da la impresión de que sí, pero me gustaría saber la opinión del experto. Bueno, mira, lo hicimos mal, pero no se notaba, porque lo hicimos igual de mal que lo hizo todo el mundo. Y ahora estamos avanzando, con cierta fragmentación. Por un lado tenemos la política industrial, por otro lado la estrategia militar, tenemos la narrativa política, que no es uniforme, pero bueno, tenemos que priorizar, concentrar y orquestar. Y desde luego los países que lideran la defensa suelen tener una visión nacional muy coherente entre los tres niveles, ¿no? Entre la narrativa estratégica, que es muy clara, esa base industrial muy alineada con la narrativa y con las Fuerzas Armadas, y una política exterior muy coherente con esto. Y en España todavía pues nos cuesta. Vamos avanzando. Yo estoy de acuerdo contigo que vamos avanzando. Muy despacio, 2 pasos para adelante, 1 para atrás,
haciendo la goma. Tenemos muchos programas industriales muy potentes, pero a veces dispersos. En ocasiones se ve desconexión entre lo que se invierte, pero con la doctrina operativa, ¿no? La narrativa pública pues, no llega a todos los sectores y todavía no se entiende la defensa como sector estratégico y no hay alineamiento entre esa industria, esa doctrina. Tenemos que gestionarlo. Todavía nos falta mucha cultura de defensa, de que entendamos absolutamente todos los ciudadanos que la seguridad y la defensa es una prioridad, que son los pilares de la sociedad que queremos tener y que sin esos pilares no podemos empezar a construir, ¿no? Y que ojalá no fuera necesario establecer esos pilares, pero que desgraciadamente la historia nos ha enseñado que sí, que tienes que tener unos pilares muy robustos porque de vez en cuando ocurren cosas que a nadie nos gustaría que ocurriese. Esto es como estos países que históricamente han estado tan acostumbrados a los terremotos que cuando construyen pensando que ocurre un terremoto. E igual se pasan 30 o 40 años que no ocurre ningún terremoto, pero siguen construyendo pensando que ocurre un terremoto, porque si algún día ocurre, pues están preparados. Y nosotros se nos olvidó y pensamos que no iban a existir nunca más terremotos y cuando han llegado pues nos han pillado. Yo creo que hay un componente de ingenuidad. Sí, esa es la pregunta, ¿no? Si, para ir terminando, claro, hemos estado en Europa desde antes de la Segunda Guerra, 1000 años o 2000 años para atrás, cada 5 o 10 años había una guerra en cualquier lugar de Europa, prácticamente, quitando Ucrania ahora, desde el año 45, hace 80 años, prácticamente no ha habido ningún conflicto, prácticamente, ¿no? O sea, en Europa. Entonces, claro, nos hemos desacostumbrado y hemos entrado en ese punto de decir, bueno, no va a haber más guerras, es el fin de la historia, ¿no? Que decía Fukuyama, ¿no? Y entonces, claro, ahora no sé si estamos pagando el pato de esa ingenuidad, como decías tú, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este momento ya donde vamos las orejas al lobo, pues a lo mejor se nos puede quitar, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Esta reducción de gasto de defensa ha sido un error? O sea, estábamos a niveles prácticamente de no gastar prácticamente nada y ahora que evidentemente tenemos que chutar un poco más de dinero. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que fue ingenuidad y fue optimismo que igual lo necesitábamos como sociedad. Infantil quizá, ¿no? Sí, igual sí, o igual infantil, igual fue que después de la Guerra Fría hubo un optimismo estratégico que ya nos venía... Con la caída del muro. Venía además, bien, ¿no? ¿no? Claro, Entonces sí que hubo un componente ahí de error en leer el ciclo histórico en el que estábamos, ¿no? Y un error que no fue solo en el ámbito de defensa, sino fue un error industrial. Es que hablábamos al principio que durante los últimos 30 años parecía que el orden internacional era estable, ¿no? Y no concebíamos que pudieran ocurrir cosas y que además pues ya nos venía bien no invertir en defensa. Si es que nuestros líderes políticos lo llegaron a ver como algo inútil. En los países del norte de Europa tenemos algún ejemplo claro, no solo en los países del sur de Europa. Y no hay que ir... Si vamos a las hemerotecas lo veríamos, ¿no? Y durante estos años pues hemos vivido prioridades que estaban en otros temas. Lo importante era la eficiencia más que la resiliencia. Era la época de esto del just in time y ahora estamos en el just in case. Y se priorizaba el coste, no la seguridad de suministro. Yo recuerdo bastante trabajar con clientes y hablar siempre del engineering to cost, que ya habría alguien que se encargaría de comprar los materiales y de que fuera barato fabricar en algún lugar del mundo. Y ahora no, ahora estamos en el engineering to risk and cost. Es decir, cuando diseñas tienes que ver con qué productos vas a realizar los componentes. Y se globalizó la producción sin considerar los riesgos estratégicos. Vemos normal realizar un pedido y tenerlo aquí en pocos días que proviene de China. Fíjate que decía antes que la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica en España introduce un enfoque que es muy claro. Y es que los riesgos estratégicos pasan a ser un elemento central en la política industrial, no algo accesorio, ¿eh? La ley incorpora como objetivo estructural
reforzar la resiliencia industrial, garantizar la autonomía estratégica, proteger las capacidades productivas críticas, no solo en defensa. Es la ley que regirá nuestra industria en el futuro si finalmente se aprueba, ¿no? Y esto implica que el Estado tiene que identificar qué vulnerabilidades tenemos, pues tanto en las cadenas de suministro como en la dependencia exterior o aquellas capacidades industriales que son clave y que no podemos producir. Es decir, ya estamos reconociendo que hay un riesgo no solo operativo de seguridad industrial clásica, sino también geopolítico, tecnológico, de suministro. Y es que la historia no se detiene, cambia de forma, pero desgraciadamente, es cíclica. Es cíclica, ¿no? Sí, no, los conflictos van a existir siempre. Eso yo creo que está en la naturaleza humana, ¿no? Bueno, hay un tema que no sé si te has dado cuenta, César, y es las fiestas nacionales que existen en los países de Europa, que celebramos. Y en un porcentaje alto celebramos guerras. Y victorias, ¿no? O derrotas. O derrotas, el 2 de mayo. Sí. Aquí en Madrid celebramos el 2 de mayo, que es una derrota. ¿no? En Cataluña el 11 de septiembre es otra derrota. Sí. O sea, cuando trabajas en Europa y ves las fiestas alemanas y ves las fiestas francesas y luego las italianas, llegas aquí en España y dices, hombre, seguimos celebrando todavía las victorias o las derrotas que hemos tenido en guerras entre nosotros, ¿no? Sí. Bueno, vamos a... No, quería terminar con una pregunta. Bueno, llevamos aquí... Yo creo que si hay una cosa que podemos sacar clara de este podcast es como esa conciencia que existe ahora en Europa, sin haber entrado en un conflicto directo que solamente afecta a un país, o dos países, mejor dicho, pero que estamos viendo como yo creo que hay una conciencia clara en la ciudadanía de que bueno, pues esa pirámide de Maslow que tú decías, las necesidades estratégicas en defensa son de cobertura de nuestra defensa son fundamentales, ¿no? Si tuvieras que decir 3 apuestas que tiene que hacer España en defensa y en el sector también aeroespacial, espacial, que están muy ligados a 10, 15, 20 años, ¿cuál tendría que ser? Ya sabiendo que hay un consenso de que efectivamente tenemos que invertir en defensa, tenemos que invertir en seguridad y tenemos que dotar de capacidades a nuestras Fuerzas Armadas para estar preparados para lo que pueda venir. ¿Cuáles serían esas 3 apuestas? Yo creo que no se trata solo de capacidades, ¿no? Sí, o de qué capacidades tener, sino de cómo posicionarse en todo lo que es la cadena de valor, ¿no? Y yo creo que si queremos ser relevantes en el ámbito de la defensa y en el ámbito aeroespacial, ¿no? Yo creo que, lo hemos comentado a lo largo del podcast, yo creo que tener superioridad en sistemas tipo sensores, radares, la guerra electrónica, mando y control, es importante. Mantener el liderazgo que tenemos a nivel de naval, militar, ¿no? y proyección marítima. Nuestras capacidades espaciales son muy buenas, son eternas desconocidas, pero comentaba antes que en satélite de observación y comunicaciones seguras estamos entre los pocos países del mundo que lo pueden prever y el espacio será cada vez una infraestructura más crítica en seguridad nacional, ¿eh? No es solo un dominio más, es un multiplicador de todos los demás, ¿no? Y yo creo que en el futuro, pues lo hemos comentado, las guerras no solo son de más tecnología, menos tecnología, sino que serán mucho más rápidas en innovación, ¿no? En defensa la soberanía no se mide solo por la capacidad militar, se mide por la capacidad industrial. Uh-huh. Y en los próximos años los países relevantes no serán los que más gasten, yo creo que esto se nos pasará, sino los que mejor conecten la estrategia, la industria y la tecnología. Sí, yo creo que ese es me encanta como colofón, porque efectivamente lo has resumido muy bien. No es un tema tanto de gasto ni de capacidades, sino de cómo poner estas 3 de acuerdo. Pues, Julio Juan, yo no sé si querías, antes de despedir, querías decir alguna cosa más, de que se haya quedado en el tintero y que quieras decir. No sé si nada más. No, darte las gracias por esta tertulia y espero que tanto a ti como a todos aquellos que nos escuchen les haya parecido relevante. Exacto. Y si han llegado a este momento, ¿no? Pues que bueno, pues que lo que hemos pretendido es explicarles un poco el contexto en el que estábamos actualmente y cómo pues la industria en general y la defensa en particular pues es relevante en este nuevo escenario. No, ha sido muy ilustrativo y muy productivo. Darte las gracias, Julio
Julio Juan Prieto, que es un experto en el sector de la defensa y aeroespacial, además de muchas otras cosas, con mucha experiencia en consultoría. Pero yo creo que, vamos, a mí personalmente, yo que en este tema soy totalmente lego, tengo que decir que me ha parecido muy, muy interesante todo lo que has estado comentando, sobre todo para entender esas claves que muchas veces se nos escapan al ciudadano que se informa de las cosas pues, por los medios de comunicación, pero efectivamente que hay una realidad detrás mucho más profunda y por descubrir, ¿no? Pues nada, muchas gracias Julio Juan Prieto y a todos los que nos estáis viendo en la bitácora. Muchísimas gracias por haber estado aquí durante estas casi 2 horas, ¿no? Contigo, y esperamos vernos en el futuro. Muchas gracias.